Diría el hermano Paulino, ¿por qué tan callado? Callado, ¿verdad? Te digo. Y ahorita estábamos todos gozosos, ¿no? Oh, ¿listo? No estamos, hermano. Amén. Seguimos gozosos. Amén. Así es. Así es, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Ok, hermano. La noticia que nos acaba de dar hermano Paulino, verdad que es muy cierto. Como dice la palabra de Dios, somos un solo cuerpo, muchos miembros, y como tal, cuando algo le sucede a un miembro del cuerpo de Cristo, pues nos dolemos. La vez pasada el hermano Paulino le platiqué lo que me sucedió en el trabajo, y hasta el día de ahorita, hermano, pues cualquier golpecito que yo me doy aquí, en este dedo, del día que me lastimé, cuando yo me caí, se me inflamó rápidamente como una bolota. Bueno, hasta el día de ahora, pues mi dedo se mira normal, pero apenas un toquecito que yo me dé, me duele hasta acá. Siento el golpe y no, duele feo. Entonces, de igual manera, no estamos, ¿verdad? Como dice la palabra, llorar con el que llora y estar alegres con el que está alegre. O sea, debemos de sentir, debemos de darles. En este tiempo es cuando el cuerpo de Cristo debe de manifestar el apoyo a los demás miembros. Al miembro que está dolido, al que está caído, hacerle saber que verdaderamente cuenta con nosotros, que cuenta con nuestras oraciones y que lo que necesiten no se cohíban, sino que esa confianza como familia en Cristo que somos. Amén, hermanos. Amén. Ok, hermanos, gracias a Dios. Si gustan acompañarme, por favor, seguimos. Romanos 12, 2. Cuando estén listos, si dicen un amén, por favor. Listos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre bendito, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por estar aquí con nuestros hermanos, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, que seas tú guiándonos, ayudándonos, Señor, a dar este mensaje, Padre, y ayudarnos, Padre. Padre, te pedimos consuelo por aquellos hermanos, hermanas que en este tiempo, Señor, están pasando tiempos difíciles. Nada está fuera de tu control, Padre. Tú tienes el control de todo, Padre. Aun cuando nosotros, con nuestra imperfección, no podemos entender, Señor, tú estás obrando en mí, Padre. Todo es para la honra y gloria de ti, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, a impregnar esta palabra en nuestro ser, Señor, en nuestra mente, Señor. Que invada, Señor, nuestro corazón, Señor. Que invada, Señor, esa mente de tantos pensamientos, Señor. Que seas tú, Señor, que sea tu luz, Padre. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Dando consuelo, Señor, porque eres tú el único, Padre, que puedes dar esa paz interior, Señor, esa paz a nuestro espíritu en tiempos como estos, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Alejandra, Señor, que tú poniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dando ese consuelo, Señor, dando esa tranquilidad, Señor, y aún en este tiempo poniendo ese gozo, Señor, que solamente tú puedes poner en nosotros, Padre. Agradecemos, Señor, en el nombre de tu hermano Jesús. Amén, Padre. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Entonces, aquí la palabra conforméis, recuerdan lo que dijimos que significa la palabra conforméis, es la palabra en griego en el original susgematizo, que significa formar en forma parecida, es decir, conformar al mismo patrón. Ok, ¿qué podríamos entender cuando dice entonces no se conforméis? Entonces aquí Pablo, como habíamos dicho anteriormente, Pablo les está hablando a los romanos, un pueblo que había sido enseñado, que estaban siendo amoldeados a las enseñanzas de los griegos. Entonces ellos tenían
una enseñanza en la que habían sido consumidos prácticamente todos los romanos, que se llamaba el dualismo. Lo volvemos a decir, dualismo, que significaba que ellos simplemente contemplaban que el ser humano estaba hecho de alma, sentimientos, emociones y el cuerpo, nada más, no espíritu. Ellos no contemplaban el espíritu. Entonces, Pablo viene a enseñarles, ¿no, hermanos? Porque lo que ellos hacían era de que, como ellos decían, ok, el Señor sabe que con mi alma, con mis sentimientos, con mis emociones, yo creo en Él. Yo le alabo, yo le exalto, yo creo, tengo confianza en Él. Pero con el cuerpo, ellos decían, bueno, el cuerpo simplemente una vez que moramos, pues ahí queda el cuerpo y ya. No pasa nada con el cuerpo. Ellos no entendían de la resurrección, que íbamos a ser resucitados, que nuestro cuerpo iba a ser purificado. Ellos no entendían nada de eso. Entonces Pablo viene a decirles, no, hermanos, no, somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando Pablo les está diciendo a los romanos, no os conforméis, no hagan lo mismo que hacían antes. La palabra dice, su esquematizo dice, no se hagan en forma igual, parecida, no sigan haciendo lo mismo que hacían antes. Conformar al mismo patrón. Un ejemplo que estábamos poniendo es, en estos tiempos aún hay muchas religiones, muchas personas que aún hacen lo mismo. Y como mencionábamos la vez pasada también, como dice el pastor Paul Washer, el domingo puedes venir a ser uno de los días más idólatras. El domingo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que aún piensan igual. ¿Okay? Tienen entendimiento de la palabra, pero ellos aún no han alcanzado a entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Y como tal, nuestro espíritu necesita ser alimentado con las cosas de Dios, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que nuestro espíritu, ese espíritu de vida que Dios ha depositado en nuestro interior, ese soplo de vida que Dios ha dado a cada uno de nosotros dentro del vientre de nuestra madre, ese espíritu va a tener un deseo por ser guiado por el Espíritu Santo de Dios una vez dentro de nosotros. Ese espíritu, el Espíritu Santo, va a venir a tomar el control de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, para que como tal, cuando estemos en situaciones difíciles de entender, de comprender, el Espíritu va a ser nuestro guía, para hacer lo adecuado, lo apto, lo que agrada a Dios, lo que exalta a Dios. Que aún en situaciones tan difíciles que nosotros no podemos entender, como dice Romanos, ciertamente no sabemos, pero el Espíritu a la verdad sabe lo que necesitamos. Entonces es el momento, en situaciones tan difíciles, hermano, que tú no entiendes, que tú no comprendes por qué. Bueno, ponte de rodillas o sentado como tú quieras en tu lugar y pídele, clama a Dios, Señor, que tu Espíritu Santo no me haga contender, no me ayude a no contender, perdón, a preguntarme por qué a mí, por qué nosotros, por qué esto. No, porque tú tienes el control de todo, tú eres soberano, tú decides. Tú eres el que das y el que quitas. Y como tal, Señor, que tu Espíritu nos guíe para darnos ese gozo que necesitamos en estos momentos. El mensaje está, créeme que yo estaba un poco, bueno, más bien estaba muy nervioso, porque cuando escucho la noticia, bueno, precisamente de eso trata el pasaje, hermanos. ¿Qué pasa? El mensaje trata de quién es Dios para nosotros, verdaderamente. Dios viene a ser, como dice aquí y como estamos diciendo, que hay muchas religiones que para ellos el asistir a la iglesia ya cumplieron, el cantar y levantar las manos ya cumplieron, el ponerse de rodillas ya cumplieron,
¿Ya saciaron esa necesidad? ¿Ya saciaron aquello que el Espíritu que está dentro de ellos, que Dios depositó, sabe lo que necesita la verdad, y ellos quieren simplemente calmarlo con algo del momento, algo espontáneo, con un sentimiento, una emoción? Su esquematizo, no se conformen al mismo patrón. Muchos piensan eso. Venimos a la iglesia, ya cumplimos, me arrodillé, ya cumplí, lloré, ya cumplí. Pero Dios sigue siendo el mismo. Cumpla o no cumpla nuestras necesidades, cumpla o no cumpla nuestras peticiones. Verdaderamente Dios sigue siendo el mismo para nosotros. Escuche o no nuestros ruegos en oración. Él sigue siendo el mismo. Le vamos a seguir alabando como tal, como lo que Él es, Dios soberano, Dios de justicia. Porque aparentemente en muchas situaciones, ¿cómo podemos decir que aquí está la justicia de Dios? Si esto es algo injusto. Por eso es necesario, como ahorita vamos a ver aquí, dice la palabra de Dios, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y recuerden qué es lo que hablamos, de qué es lo que significaba esa palabra, transformarse. Esa palabra en el griego original significa metamorfos, que significa metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis, hermano? Una transformación, pero una transformación completa. Y recuerden que habíamos hablado que habían dos tipos de transformación, de metamorfosis, y se los voy a leer de nuevo. La primera metamorfosis se llama metamorfosis incompleta. Se llama hemimetabolismo. Dice: el individuo pasa por varios cambios hasta convertirse en adulto. En ninguna de estas etapas se produce inactividad y la alimentación permanece constante. En las fases de inmadurez, los individuos se parecen a los adultos, salvo por la ausencia de alas y el tamaño. Si vemos en esta metamorfosis, lo único que diferencia a estas criaturas es la ausencia de alas. Pero aún el más pequeño parece uno maduro, uno mayor, uno más grande. Entonces, la palabra de Dios al decir, Pablo al decirle a los romanos, ustedes necesitan ser transformados. Porque en su mente, las ideologías que ustedes han aprendido de los griegos, los han consumido de tal manera que no han alcanzado a entender que eso que está ahí adentro, que eso por años, ahora en estos tiempos a cada uno de nosotros, eso que hemos aprendido por años, eso que hemos tenido por costumbre, por enseñanza, ya sea de familiares, abuelos, papás, mamás, bueno, eso viene a ser un impedimento. Todo eso impregnado dentro de nosotros viene a ser un impedimento para cuando pasamos de situaciones difíciles, de comprender que Dios, pase lo que pase, Él tiene el control de todo, no de ciertas cosas, de todo. Aun cuando nosotros como seres humanos pareciera que, Señor, se te salió de las manos esto, no, yo tengo el control. Señor, te quedaste dormido, yo tengo el control. Dios no descansa, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, yo y el Padre hasta el día de hoy trabajamos y el Señor sigue trabajando. Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, Él pide por nosotros, pide por sus hijos. Él no nos ha dejado solos y Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. Qué mejor regalo, hermano, que el Espíritu Santo, que Jesús dentro de nosotros. Entonces, la segunda metamorfosis es la metamorfosis holometabolismo. Se denomina también metamorfosis completa. El individuo que nace del huevo es muy distinto del adulto y se denomina larva. Existe un estado de pupa, que es una etapa en que no se alimenta y en general no se mueve, encerrado en una cubierta que lo protege
durante la reorganización de tejidos y órganos. Si vemos la diferencia, que eso es lo que está pasando en el cristianismo de ahora. Muchos están en la primera etapa. Han conocido, han escuchado, creen, pero no ha habido un cambio radical, o no está habiendo un cambio radical en sus vidas. No está habiendo una transformación en sus vidas. La palabra de Dios no la han recibido como tal. Y la misma palabra de Dios dice que no es interpretación privada, pero así ellos la han aceptado. Cada quien asume hasta qué posición, qué lugar o qué tanta consagración van a tener a Dios. Vemos esa es la primera vez. Si te pones a pensar, muchos están en esa metamorfosis incompleta, que no han recibido la palabra de Dios como tal, como espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo para partirnos, para despojar, para transformar esta mente, para limpiar esta mente, limpiar este corazón, limpiar tantas cosas impregnadas, tantos sentimientos, tantas emociones del pasado. Dios quiere partir en dos, quiere partir totalmente aquello que muchos han seguido arrastrando por años y que están en esta metamorfosis incompleta. ¿Por qué? Porque como dice aquí, hermano, dice, en ninguna de estas etapas se produce inactividad. O sea, este animalito parece adulto, pero está activo, no se queda, no está sufriendo un cambio desde lo más profundo de él. Mas sin embargo, la segunda metamorfosis dice que llega una etapa en que esta criatura se queda intacto por completo. Y al estar intacto por completo en el capullo, no se alimenta, no puede alimentarse. Pero una vez que se ha complementado esa transformación, esa metamorfosis completa, ¿en qué se convierte esta oruga? En una hermosa y bella mariposa. Bueno, ¿cómo podríamos asimilar esto en nuestra vida si esta es la palabra que Pablo está utilizando? Metamorfosis, sino transformados. Bueno, dice, el individuo que nace del huevo es muy distinto del adulto y se denomina larva. Existe un estado de pupa, bueno, que es una etapa en que no se alimenta. ¿Cómo podríamos asimilarlo en nuestra vida? Si es la palabra que Pablo está utilizando. ¿Cuántos de nosotros en situaciones muy difíciles, o aun cuando venimos y creímos que necesitamos a Dios en nuestra vida, entramos en una etapa de decir, Señor, heme aquí, sé que te necesito, sé que necesito tu palabra, sé que necesito ser transformado, ser renovado por completo? Entonces, Señor, yo ya no quiero continuar alimentando mi mente, alimentando mi corazón con aquello que me detiene, con aquello que me es un estorbo para yo ser consumido por la verdad. Tú me has dicho que tu verdad me hará libre del pecado, que me tiene como esclavo, que me tiene atado, que me tiene detenido, que es mi dueño. Pero Señor, yo no quiero moverme ni a derecha ni a izquierda. Quiero, Señor, ser alimentado por tu palabra, porque quiero ser transformado, quiero ser cambiado. Fíjate lo que dice que entra en un estado en el que no se mueve, encerrado en una cubierta que lo protege durante la reorganización de tejidos y órganos. Una vez que este animalito ha terminado ese proceso, hermanos, de la metamorfosis completa, no solamente fue su exterior que es transformado, sus alas, la belleza de los colores, el que ya no se va a arrastrar más por el suelo, sino que ahora va a volar y ya no se va a alimentar de lo mismo. Fíjate, su organismo, sus tejidos, sus células, todo lo de esa oruga ya no existe más.
Entonces, Pablo está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo, ustedes tienen que ser transformados de tal manera que todo su interior, desde sus entrañas, ya no puede ser lo mismo. Nueva criatura son. Todas las cosas pasadas quedaron atrás. ¿Sí ve? De tal manera tenemos que ser transformados. Entrar en un proceso de metamorfosis en la que el Espíritu Santo nos guía. Hermanos, mira, gracias a Dios, creo que estamos creciendo. Creo que estamos entendiendo muchas cosas. Pero durante ese proceso, como hijos de Dios, y durante esa transformación que estamos viviendo como iglesia y que Dios está haciendo en nosotros, no podemos olvidar ciertas cosas, como la misericordia, la compasión que Dios ha tenido por nosotros. Y al ser transformados, al crecer en el conocimiento de Dios, al crecer en el deseo de querer saber más de Dios, no olvidar que el carácter de su Hijo amado tiene que ser formado en cada uno de nosotros. El carácter del Hijo, el Hijo amado. Pero al igual, como decíamos al principio, la palabra conforméis, muchos tienen ese mismo patrón. Y de igual manera la iglesia cristiana tiene el mismo patrón en esto, hermanos. Ahorita cantamos una alabanza que decía, yo no sé si el día de mañana irá a venir. ¿Cuántos tenemos una actitud como si supiéramos que el día de mañana vamos a despertar? Y tenemos tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que necesitan ser arrancadas, que el Espíritu de Dios tiene que entrar y hacer una limpieza total. Porque ¿cuántos se les olvida que nadie sabe el día y la hora, más Dios sí? ¿Y cuántos no tengan el mismo patrón? ¿Cuántos van a las iglesias? Ya cumplieron, pero su corazón no ha surgido un impacto, sigue siendo lo mismo, no perdonan, no hay un perdón, no tengan el mismo patrón, dice la palabra, no os conforméis a este mundo, no hagan lo mismo que el mundo hace. Va a la iglesia, levanta las manos, llora, se tira de rodillas, se avienta marometas, lo que sea, pero su corazón no está siendo cambiado, no está siendo transformado. Su corazón sigue siendo el mismo. O hay rasgos aún ahí que yo no quiero, que no me permiten a mí en ese corazón hacer totalidad. Hay quienes todavía pareciera que Jesús lo tiene, como dice el pastor Michel Sujamin, parece que lo tienen en el closet de las sábanas blancas. Sí lo tienen en su corazón, pero está bien cerrado. No lo dejan obrar en totalidad. Entonces, no perdonan. Después lo hago. Mañana. No hay compasión. No hay misericordia. Después lo hago. ¿Y qué sucede cuando un ser querido se va? Se ponen a llorar y lloran y si le hubiera pedido perdón. Y aún cristianos, si hubiera pedido perdón, papá, perdóname, mamá, perdóname, porque nunca entendí, porque nunca vi, pero ahora veo. Y es muy tarde. Es muy tarde, porque tomaste la palabra de Dios a la ligera. ¿Por qué? Por un corazón que necesita ser transformado, por un corazón duro. ¿Y qué dice nuestro Señor? Si escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Y cuántos sabemos así? Fíjate en esta sola palabra, no os conforméis, estamos conformados como nosotros. Yo no puedo ver tu corazón, yo no puedo ver tu mente, pero Dios sí, hermano. Dios sí. Y Dios sabe lo que necesita ser transformado, entrar en una etapa de metamorfosis para que todo eso sea completamente desde las entrañas, desde los tejidos, desde las células, todo por completo transformados, para que no llegue ese tiempo en el que digas, Señor,
dame una oportunidad. No, ya es tarde. La tuviste todo el tiempo, escuchaste mi palabra, pero la ignoraste. Tú sabrás las circunstancias por qué. Ya sea porque quién fue el que se puso aquí a decir la palabra, o por tu corazón endurecido. O por tu corazón endurecido. Entonces, ¿en qué etapa nos encontramos, hermano? ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Qué metamorfosis es la que estamos cada uno de nosotros, la iglesia de Dios? Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 12:5, examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo nos examinamos a nosotros mismos la transformación que estamos teniendo cada vez que tú en tu casa o aquí en la iglesia escuchas la palabra de Dios? ¿Qué transformación? ¿Cómo está marcando la palabra de Dios tu corazón? El control de mando, tu corazón, donde surge todo. Pensamientos, emociones, decisiones, sueños, metas, el centro de control. ¿Cómo está siendo marcado con la palabra de Dios? De tal manera que eres más misericordioso. De tal manera que tú tomas en cuenta que aún siendo enemigo de Dios, Él nos amó primero. Mira, hermanos, qué hermoso. Siendo enemigos de Dios, Él nos amó a nosotros. ¿Quién aquí pudiera decir, Dios me ama porque yo le amé? Y Él dice, si me amaras, obedecieras mis mandamientos. Si me amaras. ¿Sí ves cómo necesitamos ser transformados de tal manera que debemos amar a Dios? ¿Y cómo amamos a Dios? Obedeciéndole. Obedeciendo su palabra. No tomando su palabra a la ligera, sino impregnándola en nuestro corazón para que haga esa transformación que aquí su palabra me está diciendo, transformaos. Transformaos de tal manera que reconocen que yo los he amado aun cuando ustedes son mis enemigos. Que yo los he perdonado sin que ustedes merecieran el perdón. Que yo los he salvado, les he dado el regalo de salvación sin que ustedes lo merecieran. Entonces podemos tener un crecimiento, pero también poder olvidar esto. Cuando vemos un hermano caído, antes de seguir, fíjate lo que dice Proverbios 3:3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas al cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿De qué misericordia? La misma compasión que Dios ha tenido por nosotros. Que siendo sus enemigos, Él nos salvó. Que siendo sus enemigos, Él vino a rescatarnos. Que siendo sus enemigos, Él nos amó primero. Que siendo sus enemigos, hermanos, Él decidió descender, despojarse de su poder y descender a esta tierra, siendo sus enemigos. Siendo sus enemigos, asimismo Él se humilló. Siendo sus enemigos, a sí mismos hizo pecado, pero sin conocer el pecado. ¿Qué dice mucho antes en Filipenses? Dice, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa palabra sentir, tengamos el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, si me está diciendo tengamos el mismo pensar, entonces así de igual manera, ¿cómo veo yo a mi hermano que me ha decepcionado? El mismo amor que Dios ha tenido por mí, que siendo pecador, que estando enemistado con Él, Él me ha amado.
De igual manera, ¿cómo somos con el cuerpo de Cristo? Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo, muchos miembros. Pero la iglesia, en vez de poner tanto los ojos en las imperfecciones de tu hermano, ¿ves las virtudes? Y ese es el problema que la iglesia tiene. Ese es el problema de los miembros, que no han entendido que si un miembro está dolido, yo me tengo que doler. No tengo que ver tantas sus imperfecciones, porque Cristo no las ha visto. Que el mismo ejemplo que el Señor nos ha dado, que nos da, Él nos ha dado el perdón. Su gracia se derrama sobre nosotros día a día, porque he aquí estás despierto. He aquí estás presente. Y muchos otros despertaron por la gracia de Dios. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros como iglesia ponemos. Cuando alguien te ha decepcionado, tú te decepcionas de él, o muestras compasión, muestras amor. Y en vez de ponerle la herida, como el dedo a la llaga, como dicen, paz, hermano, ¿cómo estás? Y esto en todos los ámbitos, hermano. Porque las personas que están sobre liderazgo, es una gran responsabilidad, es un gran peso. Porque no se te olvide que dice la palabra de Dios, que ellos van a rendir todavía cuentas más dobles delante de Dios. Entonces, cuán misericordioso ha sido la iglesia con aquellos que están en una etapa que tú no tienes que no deberíamos de estar pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios tiene el control. Cuando en vez de poner los ojos en la mirada de las imperfecciones, mirar que Dios también quiere trabajar en nosotros, en cada uno de nosotros. Bueno, Dios nos quiere restablecer ya sea como iglesia, afirmarnos como iglesia, entender que cada uno somos miembros del cuerpo y que como tal tenemos que ayudar en la iglesia para así aligerar las cosas de la obra. Muchas cosas, hermano, muchas cosas que hay que discernir, que hay que entender. Pero para eso nosotros tenemos que entrar en este proceso de transformación. Nos pueden predicar muchas cosas, podemos entender muchas cosas de que el discipulado y esto y el otro, pero si tú primero no eres transformado, si tu pasado no es arrancado, muy difícilmente este proceso se va a iniciar, o probablemente podrá iniciar, pero quedará estancado en una etapa, como hay muchos que están en la primera metamorfosis. Fingen. Y la palabra fingir, aparentan algo que no es, pero lo aparentan, lo ven y dicen, qué maduro, qué espiritual. Pero Dios conoce su interior. Dios conoce la verdad, algo que nosotros no. Yo puedo verlo de afuera, yo puedo, ay, hermano tan espiritual, porque siempre se arrodilla. Levanta la voz, no, qué hermano. No. Pero Dios sabe quién verdaderamente está en ese proceso de transformación, reconociendo que todo ese pasado tiene que ser arrancado de nuestro ser. Quiero, por favor, hermano, que me acompañes, por favor, a Colosenses 3, 12 y 17. ¿Cómo? ¿Listos? Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros.
si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si vemos, hermano, cómo a veces conocemos la palabra de Dios, pero olvidamos la palabra de Dios. La olvidamos. El ser humano por naturaleza somos muy olvidadizos. Somos muy olvidadizos. Por eso, ¿cuál fue el primer proverbio? El proverbio, que leímos, Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. O sea, que siempre estén presentes. No te olvides de la compasión, de la misericordia, la cual Dios mismo ha tenido por ti. Entonces, aquí que estamos viendo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, Romanos dice, no os conforméis. Ya no tengas el mismo patrón que tienen los demás, que perdonan a quien quieran perdonar, que están a favor de quien les caiga bien y de que quien quieran estar a favor. No tengas el mismo patrón. No. Ustedes son diferentes, como escogidos de Dios, santos, apartados cada vez más de aquello que a Dios no le agrada, porque Él es santo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable. Esa palabra entrañable significa, fíjate, esplagnon, significa fortificado, espléndido, intestino, ok, desde lo más profundo de ti, desde tus entrañas. Tengan compasión. O sea, que sea una compasión, una misericordia sincera, verdadera, no simplemente de labios para afuera y ya. No, que cuando tú tienes compasión de tu hermano, el cual tú te ha fallado o te ha decepcionado, que esa compasión que tú sientes por él sea sincera, sea verdadera. Y que así como Dios ha tenido compasión de nosotros, nosotros la tengamos por él. Y así como Dios aún, hasta el día de ahorita, Él suple lo que necesitamos. Él nos consuela cuando necesitamos. Él nos conforta cuando no hayamos ni qué hacer. De igual manera, hazlo tú con tu hermano, con tu hermana. No porque te decepcionó, no. Yo estoy transformado. Yo estoy lleno de la misericordia de mi Padre. Y como tal, yo voy a ir a confortar a mi hermano. No a preguntarle por qué esto, por qué aquello. No, voy a confortarle. Voy a platicar, voy a escucharlo. Voy a convivir con él. Voy a hacerle saber que soy su hermano, que le amo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ama al que te odia. ¿Cuánto nos cuesta amar a nuestros hermanos? ¿Verdaderamente vamos a amar al que nos odia? Y Jesús dijo, ama al que te odia. ¿Qué amor sentimos? ¿Qué misericordia sentimos? ¿Qué compasión sentimos con nuestro hermano? Si nosotros estuvimos igual. Pero gracias a Dios escuchamos. Gracias a Dios llegó el tiempo en el que cada uno, creo yo, dobló sus rodillas y dijo, aquí estoy, Señor. Ya no quiero más. Ya no quiero seguir sin ti. Ya no quiero seguirme dando contra la pared. Mas, Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer para depender de ti. Pero, Señor, que no me olvide de la misma misericordia, que la misma paciencia que tú has tenido
hacia mí de tantos años. ¿Cuántos podemos recordar y ponernos a pensar? Ahora yo puedo darme cuenta hace 10 años de la paciencia que Dios tenía, que Dios desde entonces me estaba llamando, mas yo no le escuchaba. Y hacía caso nulo a su voz. Bueno, Señor, esa misma paciencia que tú tuviste por mí, pero ahora estoy a tus pies, ayúdame a tenerla con quien tengo que tener la paciencia. Porque tú vas a obrar a tu tiempo y todo está en tu control, y lo que tú estés haciendo que no está fuera de control y que yo tengo que entender eso, Señor, ayúdame. Benignidad, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. Esa palabra significa utilidad, es decir, excelencia moral en carácter o presencia. Mira, hermano, esta palabra benignidad, que te pones a pensar, utilidad, ser útil. ¿Qué tan útil le eres? Oh no, me decepcionó. ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Cómo voy a hacer esto? No, séle útil a tu hermano. Muéstrale lo misericordioso que eres y la transformación que Dios está haciendo en ti. Excelencia moral en carácter o presencia. Si pensamos en esta palabra, muchos en el mundo moralmente son mejores que nosotros, porque son muy respetuosos, se ofrecen más a ayudar, y al cristiano como le cuesta. Moralmente son mejores los del mundo, verdaderamente, hermano. Hay varias personas que moralmente son mucho mejores que un cristiano o una cristiana. Me platicaba un hermano de una persona mayor que yo ni siquiera hice un trabajo para él, hermano. Yo estaba trabajando para su vecino, ya un señor mayor, 81 años, John. Hasta el día de ahorita, los jueves, Ricardo, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a comer? Ok, no. Y me hago mi esfuerzo para ir a la casa de mi hermano. Mira, hermano, llego y me siento. No, él me dice, no, tú siéntate. No, es que te ayudo, ¿no? Tú has trabajado muy duro, siéntate. Siéntate. Ok, me siento. Mira, estoy calentando esta pizza. Mira, estoy haciendo esta comida italiana. Yo me quedo y digo, no, pues tú siéntate. Yo te estoy recibiendo en mi casa, dice. Yo te voy a atender. John, déjame lavar las trastes. No, yo lo hago todo. 81 años, hermano. Moralmente son mejores que nosotros. John, pero no. Y quiero decirle, pero no, yo estoy joven y no, capaz que me da con el bastón. No, y él dice, yo quiero hacerlo, a mí me agrada, yo quiero atenderte, tú estás en mi casa. Y eso me pone a pensar, digo, ay Señor, son mejores que nosotros, moralmente. Y no me conoce, yo no he hecho ningún trabajo para él, simplemente me vio trabajando. Hey, ¿cómo estás? No, ¿qué tal, John? Y el otro, oh, pásale. Y mira, si me da un agua y mira que el agua se está acabando, cuando yo no me pregunta, nomás llega y pum. Verdaderamente, hermano, nos pone a pensar mucho. De verdad nos debería de poner a pensar. ¿Cómo eres tú, hermano? Si aquí la palabra está diciendo, sean de benignidad. Y esto para nosotros como hermanos, pero se supone que nosotros somos el reflejo de nuestro Señor. Porque aquí mismo está diciendo como Cristo lo ha hecho a ustedes. Entonces, ¿cómo tratas a tu visita cuando llega a tu casa? ¿Qué benignidad? Sobrepasa que los dejas anonadados de tal manera que dicen, oh, nunca me había sentido tan bien recibido, tan bien atendido. Wow. ¿Qué tienes? ¿Qué hay en ti? ¿Has
así como los cristianos de la primera iglesia impactaban sin palabras, sino con el hecho de que ellos mismos se formaban, sabiendo que iban a ser devorados, triturados, usados como veladoras humanas. ¿Qué impacto es el que causas cuando tu visita llega? ¿Cómo nos atiendes? ¿Ven el amor de Cristo? ¿Ven el amor de Dios? ¿Ven esa transformación que Dios está haciendo en tu vida, en tu carácter? Porque aquí está diciendo, excelencia moral en carácter o en presencia. Ellos saben antes que eras un gritón, que eras un intolerable, un enojón, todo, pero ahora, wow, ¿qué está pasando en la vida de este Juan? Que mira, wow, ya no grita, ya no levanta la voz, ya no se exalta tan fácilmente, ya no grita a sus hijos, esto y el otro, y aquí y allá. Oh, wow. Impacta. Porque te conocen, muchos nos conocen, hermanos. Nos conocen muchas personas de nuestro pasado. Pero ahora nuestra transformación, la transformación que está haciendo Dios en nuestra vida, impacta la vida de esas personas que conocen nuestro pasado. ¿Verdad que necesitamos ser transformados? Hay muchas áreas, hermano, de nuestro ser que necesitan ser cambiadas. Mujer, que puede llegar la vecina, la prima, la tía, la mamá, y ven cómo atiendes tu casa, cómo le recibes una sonrisa de oreja a oreja, de lado a lado, ay, aquí y allá, oh sí, mi hijo, ven, mi amor, y oh, bueno, nunca escuché que le dijera eso. No. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu vida? Mi Señor me está transformando. R.C. Sproul, si lo conocen, él decía, él dio un testimonio que a mí me ayudó mucho, porque él dice, hay ocasiones en que tú no necesitas decir nada. Las personas necesitan sentirse amadas. Él da un testimonio que él fue llamado para ir con una artista famosa. Ok, él va, dice que él se sintió cohibido, que no hubieron palabras, que se sintió, no sabía qué palabras decirle. Y él simplemente se quedó callado y sentado junto a esa mujer. Bueno, días después fallece la persona. Y la amiga de la persona que lo llevó va y le dice, qué día tan hermoso. Qué día tan hermoso fue para mi amiga. Y él dice, ¿por qué? Si yo no dije nada, no supe qué decir. Y así es Pau, hermanos, tremendo hombre de Dios. Dice, si yo no hice nada. Y él le dijo, mira, así es Pau, mira, así. Tal vez tú no lo entiendas, pero para ella tú representabas a Dios aquí en la tierra, a Jesús. Y ella simplemente quería sentirse amada. Y eso es lo que nosotros representamos, hermanos. Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Y como tal, la humanidad, las personas tienen puestos los ojos en nosotros. Queramos o no queramos, como dijo esta persona, a ver si las personas tienen los puestos en ti y ellos te miran como representante de Jesús. Entonces, cuán compasivo eres, cuán piadoso eres, cuán paciente eres, cuán benigno eres, cuán amoroso eres. ¿Verdad que si necesitamos una transformación? Necesitamos, hermanos, todos, porque todos tenemos áreas en nuestro ser que necesitan ser cambiadas. No adquiramos conocimiento, teología, pidamos a Dios un corazón humilde, humildad, porque tener mucho conocimiento o conocer mucho nos puede cegar, si no está habiendo una transformación. Más bien pidamos a Dios y roguemos a Dios por el carácter de su Hijo amado, que ese carácter de su Hijo
que era humillado, que era ofendido, él nunca respondió. Que era golpeado, él tenía todo el derecho, hermano, de partirlos, de esfumarlos con un fuego consumidor, mas no lo hizo. Ese es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos vivir y responder ante las personas y ante nuestros hermanos. Amén, hermanos. Amén. ¿Y qué, hermanos? Entonces, ahí mismo, hermanos, dice, en humildad, ahorita dije la palabra humildad, y la palabra humildad dice, fíjate lo que dice, hermano, la palabra lo que significa humildad aquí, y es la palabra tapeinofronsone, no pronunciar, tapeinofronsone, y significa, hermano, fíjate, cuidado, porque la palabra de Dios no ha sido hecha para contender entre hermanos. Entonces la palabra aquí humildad dice humillación de mente, modestia, humillación de mente, que no seamos arrasados por una idea de que conocemos mucho y que sabemos mucho, pero olvidamos ser misericordiosos, ser piadosos. Jesús le dijo a los fariseos, cuidáis el diezmo del mento y el comino, o sea, todos los rituales los hacen a la perfección, pero se les olvida misericordia quiero y no sacrificio. Compasión quiero y no sacrificio. Entonces, acuérdate, siempre estima mucho mayor al otro por encima de cada uno. Cuando tú le estés hablando a alguien, que tu conocimiento no te ciegue de tal manera que porque conoces puedes levantar la voz, pues así, sin compasión y misericordia, estás condenado y esto y el otro. No, ten compasión, porque de igual manera la salvación que tú tienes, que yo tengo, no es merecida, y si es merecida es por el Hijo de Dios nada más. Que no se te olvide, cuando tú hables con alguien, siempre ten eso en mente. Tengo que hablarle a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a mi madre, de tal manera como el Señor me habla, con paciencia, en misericordia, en bondad. Amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Padre bendito, por tus palabras. Señor, gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, que en muchas áreas, Señor, que nuestro ser entero tiene que ser transformado. Que tenemos que entrar en una etapa, Señor, en donde no nos movemos de a derecha ni a izquierda, Señor, sino que tenemos que estar ahí, afianzados en tu palabra, siendo moldeados por tu palabra, siendo transformados por tu palabra, siendo renovados por tu palabra, Señor. Y que seas tú, Padre, el que nos mueva a derecha y izquierda, Señor. Que seas tú, Señor, el que nos ayude, Señor, amoldeándonos, tu Espíritu Santo, Señor, amoldeándonos, Señor, de tal manera que adquirimos conocimiento, que adquirimos, Señor, el conocerte, el amarte, y más que todo, Señor, adquirimos ese carácter tuyo, misericordia, gracias, perdón, Señor, justicia, bondad, Señor, paciencia, humildad, benignidad, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, transfórmanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme de tal manera, Señor, que verdaderamente, Señor, tenemos compasión, piedad y perdonamos, Señor, a los que nos han decepcionado, a los que nos han ofendido, Señor, porque de igual manera tú lo has hecho por nosotros, Padre. Cada día te decepcionamos, cada día te ofendemos con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, con nuestra mentalidad, aún con nuestro conocimiento, Padre, te ofendemos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia como la has tenido hasta el día de hoy por nosotros, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor. Ayúdale, Señor. Tú conoces, Padre, el corazón de cada hermano, cada hermana aquí presente, cada joven, Padre. Muéstrale, Señor, muéstranos, Señor, aquello, Señor, que tiene que ser
arrancado, Señor, que tiene que ser transformado, moldeado, Señor, a tu agrado, a tu voluntad, Señor, no a nuestra voluntad, sino a tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, Padre, y te imploramos, te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos guíes, Padre, que nos amoles, Padre. Señor, tú conoces las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Alejandra, por nuestro hermano José Luis, Padre. Señor, dales esa paz a nuestros hermanos, Señor. Sé tú consolando a nuestra hermana Alejandra, en donde ella se encuentra en este momento, haciéndole saber, Padre, que tú eres su Padre, que tú eres su Creador, y que todo, Señor, está bajo tu control, Padre. Que nada se te sale, Señor, de las manos, Padre, aun cuando pareciera a nosotros que así lo fuera, Señor. Que tú estás en el control y que todo obra para bien, Padre. Que nosotros no lo entendemos, Señor, pero tú, Señor, sabes por qué has permitido ciertas situaciones en nuestra vida, Padre. Pedimos por ellos, pedimos que des esa paz que se repasa por entendimiento, ese consuelo, Señor, ese confort, Señor, y hacerles saber, Señor, que tú estás aquí, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te pedimos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tú conoces las necesidades de igual manera, tú conoces, Señor, suple, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres hacer, Señor, suplir las necesidades de cada uno, Señor, y mucho más, Señor, que seas tú nada más, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, Señor. Amén. Bien, hermanos,